Una jodida discusión. Una futura confrontación que será muy relevante para el arco en el que nos encontramos y la historia más adelante. Una magnífica construcción de cada uno de los sucesos que conforman lo que es, a mi parecer, el momento más increíble, maravilloso y genuino de todo el anime de One Piece. Además, como cereza del pastel, este momento tiene una carga subjetiva extra conmigo porque fue mi primer choque o golpe con lo que puedo llamar realidad en esta grandiosa aventura de piratas. Una realidad que para nada es color de rosa todo el tiempo y que sinceramente me desmoronó bastante por esa ocasión en que lo presencié. Más allá de decirles lo grandioso que es este arco en el que se desarrolla todo esto, puesto que para eso ya existen muchos otros vídeos de la comunidad que lo explican bastante mejor que yo, realmente mi intención con estos 3 vídeos siguientes sobre mi comentario de Usopp vs Luffy es para contarles más que todo una anécdota y también para realzar el impacto sentimental que tuvieron ciertas escenas de los capítulos 233, 234, 235 y 236 del anime One Piece en mi yo de hace unos cuantos años. Este vídeo es una manera para realzar mi fanático apagado por este anime que se halla en mi interior y que creo que ya entiendo por qué considero a esta obra como mi anime favorito de todos los tiempos. Y aquí te lo mostraré, dentro vídeo. Creo que es bien sabido por todos nosotros que el trabajo de Ichiro Oda a la hora de construir historias e hilarlas entre sí es excelente. En esta obra de piratas, el mangaka construyó la mayoría de sus escenas y arcos con bastante calidad narrativa. Ya saben, por la forma en cómo se contaron las historias, así como por esos detalles que aparecieron en ciertos momentos de la aventura que enriquecieron y dieron soporte a lo que iba a suceder tiempo después o a lo que ya sucedió. Pues bien, esto que llanamente les menciono, me gustaría reforzarlo y demostrarlo con la siguiente anécdota y comentario que les realizaré a una batalla entre comillas muy importante para la trama de Water 7. Pero como saben, antes de ir de lleno con el enfrentamiento, en el vídeo de hoy me centraré en contextualizarlos y nombrar esos detalles y elementos clave que ya nos fueron poniendo en la mesa cada vez que veíamos y leíamos esta aventura, para terminar reuniéndose y mezclándose todo en ese evento con Luffy y Usopp para volverlo aún más impecable. Desde antes de iniciar la saga de Water 7 ya se nos iban dando algunas pistas de lo que se avecinaba referente al Going Merry, este barco de tamaño pequeño que construyó con mucho esfuerzo Usopp en la villa Syrup o Syrup, lugar donde se introdujo este personaje. Hay que entender algo muy importante frente a la relación de este barco con Usopp. Realmente, de las únicas cosas u objetos materiales físicos que tiene Usopp que le puedan recordar su villa y por lo tanto el inicio de su aventura como pirata, son 2 cosas en específico: su tirachinas, pre-time skip claro, y el Going Merry. La importancia del Going Merry para Usopp es igual de comparable al sombrero de paja que le dio Shanks a Luffy. Es que de esta importancia es que estamos hablando, ya que este barco lo acompañó por todo un gran tramo de su aventura, estando presente en muchas escenas valiosas de su vida. Pero como todo objeto material, este sufrirá de daños y se deteriorará con el paso del tiempo, ya que tienen una vida útil, o por lo menos una vida muy limitada. Y este deterioro nos lo fueron mostrando poco a poco, explícita y a veces implícitamente en el anime. Por ejemplo, con el inicio del arco de Sanji en el Baratie y los amigos de Zoro dándole duro al chasis del Merry, pasando por el momento en que atravesaron la Reverse Mountain y todo lo complejo que pudo haber sido para este barquito subir por tremendo lugar, y mucho más cuando conocieron a la Boo, la ballena, justo después de esto, la cual les dio un regalo de bienvenida dañando totalmente el mástil. O cuando tuvieron ese percance con Bellamy en el arco de Haya, que resultó en que dejaron al Merry en un muy mal estado. Y luego de eso, para el colmo, el barquito con unos cuantos arreglos, puntillitas y martillo por acá, tuvo que literalmente volar hasta el cielo para llegar a Skypiea, entre muchos otros percances que le sucedieron allí con los sacerdotes de Enel. Es que recuerdo muy bien una escena en Skypiea en donde literalmente al pobre de Chopper le tocó cuidar del barco por un largo rato solo, mientras era atacado constantemente por los sacerdotes de Enel, ya que querían prenderle fuego al Merry. Todo esto que les mencioné le fueron ocasionando poco a poco su fin.
Esta tripulación hasta este punto no tenía un carpintero como tal, y Usopp le iba reforzando y arreglando muchos de estos percances como podía y con lo que tenía a mano, todo para mantener o extender ese tiempo de vida físico que tenía el Merry. Entonces, estamos hablando de que el Merry nunca llegó a tener algún mantenimiento o arreglo por parte de un experto, por lo que, luego de mencionar todos los percances que sufrió durante los primeros 300 capítulos del anime, se puede decir que el Merry podía navegar todavía por esas aguas solo por su fuerza de voluntad. ¿Fuerza de voluntad? ¿Un barco? Ya hablaremos de esto. Y la razón por la que hago tanto énfasis en esta precaria situación del barco es debido a que al llegar a Water 7 y buscar a unos verdaderos carpinteros para que logren arreglar al Merry, toda la tripulación se tiene que enfrentar a la realidad con la que estaba pasando su medio de transporte. No puede repararse y por lo tanto era imposible continuar navegando en este. Y lo más duro de la situación es que ni siquiera con los 300 millones de berries que poseían en ese entonces, gracias al oro que encontraron en Skypiea, nada de esto les serviría en lo más mínimo para seguir manteniendo vivo al barco. Además de que después se perderían 200 de dichos berries, pero ya hablaremos de eso. Esto es más o menos lo que le sucedía al Merry, pero ahora, haciendo referencia a la construcción de la banda Los Mugiwara, otro elemento importante de este vídeo, tengo que contarles primero mi anécdota del pasado. Jamás me había sentido tan unido a un grupo ficticio de un anime o serie de ficción audiovisual como lo fue por ese entonces mientras me veía esta obra, como lo fue con esta tripulación. El momento en el que yo me vi por primera vez One Piece y esta parte en específico del anime fue cuando tenía como mucho unos 12 años, pero como mucho porque en serio que todavía me sentía muy joven, infantil e inocente. Pues bien, desde el inicio de la aventura hasta este suceso en Water 7, puedo decir de todo lo que recuerdo que fueron los mejores capítulos en lo que la unión de la tripulación se trataba, y sobre todo a lo muy genial que te hacía pasar este anime sin siquiera tener la necesidad de prestarte escenas épicas o de lucha. Simplemente con esos momentos mágicos en donde compartían y reían dentro del Merry eran más que suficiente. Y con unión de la tripulación me refiero a ese inicio de las relaciones entre cada personaje, siendo muchas veces los primeros acercamientos por parte de nosotros con cada uno de ellos, y de ellos con el resto del grupo. Por ejemplo, las primeras veces en que Zoro y Sanji discutían y se medían físicamente o por poder de lucha, o las primeras veces en que vimos a divertirse a la banda ante las chorradas que se les ocurrieran a Luffy, Usopp o Chopper, o las primeras veces en que los vimos pasar por verdaderas dificultades, y las primeras veces que vimos cómo las resolvían, y después hacían un banquete enorme para celebrarlo. Vimos muchas primeras veces de los grandes momentos que se vivieron en la unión de la futura gran banda pirata. Pero por ese momento, justo antes del inicio de Water 7, puedo decir con toda sinceridad que nunca me había sentido tan alegre y apacible por vivir junto a los Mugiwara cada una de sus vivencias. Jamás en mi infancia me llenaba de tantas risas y emociones positivas como lo era al ver cualquier episodio de este anime, hasta del relleno más absurdo, se los juro. Mientras la banda estuviera junta haciendo cualquier cosa, yo podría estar con palomitas disfrutándolo como un crío, pues porque lo era. Y ya se podrán imaginar a qué voy con todo esto, pero déjenme contarles algo más para cerrar ya este primer vídeo: la connotación e identidad del ser un Nakama. Y es que esta primera parte de One Piece es muy característica por ser la que más se enfocó en sentar las bases de todo su universo, narrativamente hablando. Es decir, cómo funcionan los power-up, cómo está constituido el mundo de One Piece, qué grupos o bandos existen en él, etcétera, etcétera. Entonces, como eran los inicios de la tripulación y a medida que fueron uniéndose poco a poco más y más Mugiwaras, esta palabra Nakama se iba haciendo más y más importante y popular, pero realmente su relevancia en toda la obra es debido a que en serio la hicieron un elemento más de la historia y el funcionamiento de este mundo. Tiene una connotación muy importante para entender cómo funcionaba cada momento de esta aventura. Es muy común recordar el meme de Nakama Power de este y muchos otros animes shonen, pero más allá de un recurso vago para las peleas, que en eso no me voy a centrar, ser un Nakama, considerar a otra persona un Nakama y dar tu vida constantemente por tus Nakamas, tiene mucho sentido en todo esto que estoy diciendo de la identidad que ofrece esta palabra. Y ya lo hemos visto, hay pruebas de esto mismo en muchas de las sagas de One Piece. La más recordada y la que mejor cumple con esta regla de un Nakama es Vivi y su pato.
los cuales, sin estar como tal en el barco de los Mugiwara, se les sigue considerando parte de los Nakama por todo lo sucedido en sus arcos. Y lo mismo sucede con Merry. Lo más interesante de esto es que estamos hablando de un barco, un objeto físico cuyo único uso en teoría es navegar en el mar. Pero como hablamos de otro Nakama más, el cual acompañó casi desde el inicio a cada uno de los Mugiwara, desde los momentos más duros enfrentándose a todos los piratas o los marines, hasta en las celebraciones y momentos más felices que se daban al acabar una isla o combate complicado, el Merry siempre estuvo presente en todos esos momentos y realmente se le puede considerar una fuerza o integrante más de esta tripulación. Como recuerdan, hasta una vez se le apareció a Usopp como si de un fantasma se tratase. Oh, pero qué coincidencia que se le apareciera a la persona que lo creó y que por mucho tiempo estuvo de su cuidado y atención. Creo que con esto podemos decir que la relación entre estos dos superó y atravesó la simplicidad de un barco y su tripulante, para convertirse en una relación de dos grandes amigos, de dos Nakamas. Y por esto mismo, y todo lo que les conté antes, es que los siguientes dos capítulos realmente son muy complejos, tanto para Usopp como para la tripulación y, por supuesto, para mí como espectador y miembro más de esta historia. Para no hacer tan largo este vídeo, paremos aquí y nos vemos en el siguiente, ya haciendo mención a los capítulos y el conflicto como tal. Me despido.